Los 13 casos más importantes de ovnis y extraterrestres en la historia, entre ellos los 21 ovnis de Brasil, la oleada ovni de Tijuana y California, el satélite extraterrestre El Caballero Negro, Variantor, el alienígena que vivió en Estados Unidos, y los ovnis de Colares, Atacama, Atalaya, entre otros casos. Esto acaba de suceder tan solo hace unos días. Impresionantes avistamientos de ovnis en Tijuana y San Diego fueron documentados este pasado lunes 27 de junio alrededor de las 11 de la noche. Fueron apareciendo ovnis en el cielo. Los avistamientos duraron más de una hora y fueron simultáneos en ambos lados de la frontera. Las luces en el cielo fueron inexplicables. Muchos videos se sacaron en Tijuana, Baja California y en San Diego, California. Un usuario reportó múltiples luces flotantes sobre el océano. Muy quieto, muy brillante, naranja, luz rojiza, patrones de 2, 3, 4, 5 y 6. Las misteriosas luces que fueron vistas a lo largo de 60 kilómetros de costa fueron parecidas al caso de las luces de Phoenix de 1997. El hecho se hizo tendencia con el hashtag OVNI y el investigador Jaime Maussan también presentó el caso en sus redes sociales. Son impresionantes las imágenes, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Comenta qué te parecen estas luces y si has visto un OVNI alguna vez. Inexplicable. ¿Ya qué sería? ¿Qué foto sería esa? Mira, otro, ya son 5. 6. I've got no problem believing UFOs exist. They definitely exist. Just disappeared, took a 90-degree turn from reality. De última hora, China detectó señales extraterrestres. Los periódicos en China aseguraron que la señal fue captada por el radiotelescopio más grande del mundo llamado FAST y que la señal viene de la estrella Kepler 438. Una inteligencia extraterrestre podría estar a punto de lograr comunicación con la Tierra. Lo asombroso es que justo en la órbita alrededor de la estrella Kepler, en su zona habitable, hay un planeta muy parecido a la Tierra. La señal viene de ahí, más específicamente de una estrella enana roja de la constelación de Lira, que está a unos 473 años luz de la Tierra. Recientemente, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desclasificó videos impresionantes de ovnis. El Congreso y el Pentágono también acaban de aceptar que por lo menos hay 400 casos de soldados que han presenciado el fenómeno ovni. Todo hace pensar que tal vez nos están preparando para algo muy grande, que podría estar a punto de suceder. ¿Qué piensas de esto? ¿Estamos en la antesala de un gran contacto? Inexplicable. En 2013, quien fue ministro de Defensa de Canadá afirmó que convivimos con extraterrestres. Paul Hellyer afirmó que por lo menos 4 distintas clases de extraterrestres viven en la Tierra en este momento y por lo menos 2 de esas clases trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. Los ovnis son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas, afirmó a parlamentarios de Estados Unidos. Hellyer, quien reformó las Fuerzas Armadas canadienses, no creía en platillos voladores hasta que vio junto con su esposa de cerca un ovni en una carretera. En un video anterior te conté cómo el primer ministro ruso Dmitry Medvedev declaró en 2012 lo mismo, que los extraterrestres están entre nosotros sin que la mayoría se haya dado cuenta. Volviendo a Hellyer, dijo que la Federación Galáctica nos ha observado desde nuestros inicios y aseguró la existencia de 9 entidades extraterrestres que vigilan el universo. En el próximo video te hablaré de esos también llamados los 9 dioses. Inexplicable. En 1957, al jefe de la policía del Pentágono, Frank Strange, le presentan a un ser extraterrestre, Valiant Thor, quien trabaja en secreto con el gobierno de los Estados Unidos. Luego, Strange reveló todo en su libro Un extraño en el Pentágono, asegurando que Valiant Thor llegó a la Tierra en una nave espacial el 16 de marzo de 1957, aterrizando en un campo agrícola en Alexandria, Virginia, a las 8 de la mañana. La policía llegó y les dijo que necesitaba hablar con el presidente Eisenhower. Fue llevado al Pentágono con el secretario de Defensa y este sí lo llevó al despacho oval con Eisenhower, Nixon y todos los jefes de Estado. El testimonio de Strange
fue respaldado por el sobrino del almirante Richard Werth del Departamento de Defensa, a quien le asignaron el proyecto del Libro Azul, programa militar secreto sobre los ovnis. Ambos dieron constancia de la existencia del extraterrestre Thor, quien estuvo en Estados Unidos por 3 años, revelando a altos funcionarios secretos del cosmos y de la Federación Galáctica. Hay fotografías del extraterrestre Valiant Thor reunido con altos miembros del gobierno y nadie ha refutado eso. Miembros de la familia del presidente Eisenhower aseguran que la historia es verdadera. Eisenhower, quien le dio un estatus como persona importante, quería revelar todo a la sociedad y a las Naciones Unidas, pero el secretario de Defensa, la Agencia de Inteligencia y los jefes del Estado Mayor se opusieron. La misión de Valiant Thor y de la Federación Galáctica fue abortada a los 3 años cuando Thor dejó la Tierra, pues las decisiones terrenales no hicieron caso a la advertencia de evitar el uso de armas bélicas. Ellos querían que el ser humano tomara conciencia y acciones en vez de forzarlos. El Consejo Galáctico estaba preocupado por el armamento nuclear en la Tierra y advirtieron que a futuro la raza humana podría extinguirse a causa de ello, pero no pudieron hacer más por nosotros por la directriz suprema de la Federación Galáctica, de la que te contaré en el próximo video, así como del misterio de las 9 entidades, dioses o extraterrestres. Cuéntame qué piensas. Inexplicable. ¿Son dioses? ¿Extraterrestres? ¿O qué son? Los misteriosos 9. En muchas civilizaciones, desde tiempos remotos, hay una coincidencia de 9 entidades misteriosas, como los 9 dioses de Egipto. En 1952, el científico estadounidense Andrija Puharich, exmiembro de la CIA, creó el Proyecto Pingüino, programa secreto del gobierno con psíquicos y personal militar. Ahí experimentaban con manipulación psicológica y drogas alucinógenas. Lograron hacer canalizaciones con Atum, el dios egipcio, y con otros seres extraterrestres. El espiritista indio Dr. Vinod entró en un profundo trance y se contactó con un extraño grupo que se autoproclamó como los 9, quienes revelaron tener gran poder e influencia en los acontecimientos de la Tierra en toda nuestra historia. Los 9 dijeron que eran una presencia sin fin, reveló Nick Papa, quien ha trabajado 20 años para el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Ellos mantienen un ojo en la humanidad desde el principio. Gene Roddenberry, creador de la famosa serie de televisión Star Trek, Viaje a las Estrellas, participó en estas sesiones y fue de ahí de donde sacó todas esas ideas que parecen ficción, pero que tal vez no lo son. Los 9 dioses se repiten a lo largo de la historia. Los aztecas creían en los 9 dioses señores de la noche. Ese número de entidades aparece también en una leyenda budista, en la mitología griega y en civilizaciones como la nórdica y la etrusca. En China, los taoístas celebran el festival de los 9 dioses emperadores, quienes se cree que vienen de las 9 estrellas de la Osa Mayor. 7 son visibles y 2 laterales escondidas. Ellos mantienen el orden de la Tierra. Casi todas las culturas consultaban a un grupo selecto de 9 dioses. Son 9 entidades extraterrestres que crearon nuestra raza como un proyecto y nos vigilan a distancia. Se cree que no se acercan tanto a nosotros por la directriz suprema de la Federación Galáctica, que prohíbe interferir con el desarrollo de una civilización aún en evolución que no haya viajado interestelarmente. Un grupo extraterrestre no se revela ante una sociedad hasta que ésta esté lista para ello y entienda la vida en el universo por mérito propio y por su desarrollo natural. Y así no sea una sorpresa que afecte sus órdenes políticos y sociales. ¿Algún día seremos parte de esa Federación Galáctica? Comenta qué opinas. En el video anterior te hablé del extraterrestre Valiant Thor, quien supuestamente visitó la Tierra por 3 años trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Era ese uno de estos 9 dioses extraterrestres? En el próximo video te contaré sobre el caso famoso de Colares en Brasil, donde muchos tuvieron contacto con extraterrestres por un largo tiempo y hubo evidencia inexplicable. Noche del ruido o tiempo del ruido. Así se llamó al fenómeno ocurrido a las 10 de la noche del 9 de marzo de 1687 en Santa Fe, Bogotá. Fue un apocalíptico y extraño ruido o sonido que se extendió por 15 minutos, infundiendo terror en todos los habitantes. Todo quedó registrado. Se creyó que el estruendo fue ocasionado por un ovni que se había estrellado. La gente quería escapar o resguardarse. Un extraño olor a azufre se percibió en toda la comunidad y las crónicas relatan: muchos salieron desnudos y corrieron sin dirección. Otros forzaron las entradas de las iglesias para encomendarse a los santos, pues creían
en el arribo del juicio final. ¿Pudo ser un asteroide que se consumiera en la atmósfera? Algunos relatos hacen suponer que fue una nave extraterrestre, pues habían visto poco antes luces azules alineadas en el cielo. Además, la leyenda cuenta que un grupo de personas hizo desaparecer algunos restos del objeto estrellado. Pronto te presentaré un compendio de presuntos ovnis estrellados en la Tierra. ¿Te gustaría verlo? Comenta, ¿qué piensas de este caso? Inexplicable. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, reveló que hay aliens entre nosotros. Sucedió fuera del aire en una entrevista de televisión, sin saber que seguía siendo grabado. Fue en el año 2012, pero sus impactantes palabras marcaron un misterio que aún se recuerda. No sabía que tenía el micrófono abierto y aseguró que al asumir el cargo en el Kremlin, a cada presidente se le entrega un maletín y 2 carpetas ultra secretas que contienen información clasificada sobre los ovnis, los seres extraterrestres que están en la Tierra y otras criaturas del espacio exterior. Dejó perplejos a los periodistas al decir textualmente: los alienígenas están entre nosotros. No les puedo decir cuántos son ni dónde se encuentran. Si esta información se hiciera pública, se desataría el pánico. Fue la primera vez que un funcionario de alto rango reconoció públicamente que hay civilizaciones extraterrestres en la Tierra. Este hombre fue vicepresidente del Consejo de Seguridad de su país. Aunque intentaron censurar y eliminar los videos en YouTube y otras plataformas, yo pude encontrarlo en republica.it. Inexplicable. La noche en que aparecieron 21 ovnis en Brasil, hace más de 3 décadas, sigue siendo todo un misterio. Fue el 19 de mayo de 1986 en el Aeropuerto Internacional Urbino Ernesto Stumpf, en Sao Paulo, en Brasil, donde se vivió una experiencia recordada en la historia de la ufología como la noche oficial de los ovnis. Los registros y testimonios aseguran que 21 objetos voladores no identificados, algunos de hasta 100 metros de diámetro, fueron vistos por miles de testigos, tanto civiles como militares, en 4 estados: Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. El avistamiento colectivo fue impresionante. El ufólogo Edison Boaventura Jr. aseguró: alrededor de las 20 horas, unos 2.000 militares, entre cadetes y oficiales de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos, presenciaron el fenómeno, a simple vista o con binoculares. Estas historias suenan a ciencia ficción, pero no lo son. Los ovnis fueron detectados por radares del Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo. Desplegaron 5 aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña, el FAB, para interceptar a los presuntos invasores. Los pilotos aseguraron que los ovnis hicieron maniobras como flotar estáticamente en el cielo, volar en zigzag, girar en ángulo recto, cambiar de color, trayectoria y altitud y alcanzar velocidades de hasta 15 veces la velocidad del sonido. El número de objetos vistos esa noche fue mucho mayor que 21, testificó el controlador aéreo Sergio da Silva Mota. El primer avistamiento había iniciado cuando el sargento Sergio Mota comenzó el despegue del vuelo 703 con destino a Río de Janeiro y vio una luz similar a un faro parado en el cielo. Llamó a la torre del aeropuerto internacional y le dijeron que no era ningún avión. Cuando ese objeto desapareció para reaparecer poco después con un brillo más intenso, Sergio sacó unos binoculares y lo vio multicolor. El controlador atenuó las luces de la pista del aeropuerto y los ovnis se acercaron. Cuando subió el brillo, se alejaron. 3 aviones reportaron avistamientos esa noche. El piloto de uno de ellos informó al centro de control que había un artefacto acercándose a él y que parecía colisionarían. Al día siguiente, la prensa se desató hablando de los platillos voladores, pues los testigos fueron muchísimos. La noche oficial de los ovnis es uno de los casos más importantes de la ufología mundial. Es el caso con mayor número de testigos en todo el planeta, explicó el ufólogo Jackson Luis Camargo, autor del libro La noche oficial de los ovnis en Brasil, publicado en 2021. En el patio de las oficinas de un periódico vieron luces multicolores que se movían en todas direcciones y sacaron fotos que publicaron. Un mes después, 2 oficiales del Centro Técnico Aeroespacial, acompañados por el ufólogo estadounidense James Hurtak, fueron a la redacción y pidieron al editor jefe los negativos de las fotos. El material sería analizado por la NASA, la agencia espacial estadounidense. 36 años después, no ha sido devuelto. Estos ovnis estaban monitoreando instalaciones militares e industriales en Brasil, jugando al gato y al ratón con las autoridades brasileñas. Sobrevolaron instalaciones estratégicas para la defensa aérea, como el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y el Centro Técnico Aeroespacial. El ministro de Aeronáutica, brigadier Octavio Julio Moreira, cuando fue notificado, mandó los aviones de combate. De todo esto hay datos, registros e informes en internet. Los aviones nunca pudieron acercarse a las naves extraterrestres porque desaparecían de la vista de los militares y de las pantallas del radar, para reaparecer en otro lugar. Solo una vez estuvieron cerca y fue cuando los objetos volaban detrás de uno de los F-5. El piloto fue informado y
realizó una maniobra de 180 grados en un intento para visualizarlos, pero no pudo ver nada. Según imágenes del radar, 13 ovnis, 7 de un lado y 6 del otro, escoltaban el avión del capitán Hordau. Algunos ovnis eran alargados como gusanos y se calculó que el más grande, que pudo haber sido una nave nodriza de la flota, tenía kilómetros de largo. En ningún momento intentaron atacar, pero el suceso duró horas. Cuando no quedó de otra, 4 días después, el ministro de Aeronáutica, brigadier Octavio Julio Moreira, convocó una rueda de prensa para informar que 5 aviones de combate habían perseguido 21 ovnis. No se trata de creer o no, técnicamente diría que no tenemos ninguna explicación, declaró, asegurando que se investigaría más y que en el plazo de 30 días se publicaría un informe completo. Solo 23 años después, el 25 de septiembre del 2009, se difundió un informe confidencial sobre el caso, firmado por el comandante interino de la Fuerza Aérea, José Pessoa Cavalcanti, fechado el 2 de junio de 1986, y concluyeron: los fenómenos son sólidos y reflejan en cierto modo inteligencia. Eso decía el documento, que no era concluyente. El material disponible sobre esos ovnis fue enviado a los archivos nacionales. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes eran, de dónde venían o qué querían. Inexplicable. El desierto de Atacama en Chile, que es el país con más avistamientos ovnis. Es el lugar más seco de la Tierra, imitando las condiciones de Marte. Una investigación de la NASA encontró vida microbiana, revelando que existe vida donde no debería haberla. Lo mismo debería ocurrir en Marte. La posible conexión extraterrestre va más allá. Ahí fue encontrada la famosa momia de Atacama, nombrada Ata, un diminuto bebé momificado que se ha creído extraterrestre. En el suelo desértico del Atacama existen misteriosos geoglifos, figuras gigantes talladas, y de hecho hay más que en las líneas de Nazca en Perú. Nazca y Atacama están separados por solo una distancia de 800 kilómetros. Se cree que era una antigua ruta de vuelo para extraterrestres. El gigante de Atacama mide 119 metros. ¿Representaba a un extraterrestre? Se cree imposible que los antiguos habitantes hicieran solos los geoglifos, que no se pueden ver estando en la Tierra, solo son visibles desde el cielo. ¿Eran señales para los dioses o para quienes volaban sobre la Tierra? Inexplicable. Atalaya, Argentina, año 1986. De los crop circles al famoso ovni sobre Atalaya en Argentina. Lo vieron 7 miembros investigadores de la FAO, Federación Argentina de Ovnilogía, el 4 de marzo de 1986, camino a Atalaya, donde ese año se había registrado el mayor récord de huellas de círculos de trigo o crop circles en el mundo. Pensaron que una nave los atacaba y que morirían. Avelino Mengui logró sacar una fotografía que daría la vuelta al mundo, objetos voladores luminosos y circulares en el lugar que más tarde bautizaron como El Nido, epicentro de ovnis en Argentina, entre el sur de La Plata y Punta Piedras. Estaban justo investigando tantos testimonios de los lugareños, quienes aseguraban haber visto ovnis y estaban consternados por tantos círculos de trigo que aparecían de la noche a la mañana. Las huellas en el campo eran más de 150. Un grupo afirmaba haber contemplado un ovni por 45 minutos en lo que llamaron un show aéreo inolvidable. La prensa, incluyendo radio y televisión, se instalaron ahí, en Atalaya. El Nido es el lugar esotérico de apariciones, objetos voladores, crop circles, humanoides, mutilaciones de ganado y otras leyendas populares que hablan de un fenómeno misterioso sin precedentes. Cuenta uno de los investigadores que desde un año antes de 1985 iban ahí a investigar y hacían vigilias por las denuncias que llegaban todas las semanas. Luis Burgos de la FAO recordó hace poco los hechos. Ese día de 1986 por la noche, los 7 investigadores llegaron al campo de los crop circles. Avelino y Fernando Mengui, Luis Burgos, Ana Pirali, Gabriel Sela, Norberto y Rodolfo Lamberti. 4 en un Chevy y 3 en un Peugeot. Fernando Mengui señaló 2 objetos que danzaban por el sureste del Río de la Plata y todos se quedaron atónitos mirando el cielo por un tiempo que pareció la eternidad. La noche estaba estrellada. De repente, 2 luces como luceros variaban su color del blanco al azul y al rojizo, y desde las 9 p.m. estuvieron 45 minutos haciendo una danza aérea. Iban, venían, subían y bajaban. Nadie habló. Cuando vieron una de las 2 luces zigzaguear y acercándose, de pronto se les fue encima velozmente. El miedo se desbordó y llegó al punto de pánico. «Corramos y que alguno quede vivo para contarlo», gritó Burgos, con el corazón en la boca por la experiencia tan angustiante. Otro gritó que se tiraran al piso, y así lo hicieron, menos uno. Avelino quedó de pie. Apoyó sus codos en el coche, prendió el flash, apuntó y cuando disparó la cámara, esa luz gigante que ya estaba casi encima de ellos se apagó abruptamente, dejando una oscuridad absoluta. Avelino continuó tomando fotos que luego, al revelarlas, mostrarían que la nave no se había ido como ellos pensaban.
solo había oscurecido totalmente, pero su silueta era apenas perceptible en las imágenes. 2 días más tarde salió la historia en los diarios más populares. El caso marcó un parteaguas para la ufología. Avelino, el primer testigo, asegura hoy en día: lo que vi, lo vi, y lo iré a recordar hasta el minuto que me muera. Yo me baso en los hechos, y después del 4 de marzo del 86, no necesitaré ir a ver nada más. Ya está, podés ir todos los días al campo y tal vez no lo veas nunca. Comenta qué te parece este caso. Inexplicable. Un gran ovni nos ha estado vigilando, se le llama Caballero Negro, y es toda una leyenda en la ufología. Desde 1954 los periódicos publicaron objetos tipo satélites que orbitaban la Tierra, pero lo asombroso es que ningún país tenía aún uno en órbita. Se cree que era extraterrestre. El misterioso incidente ha sido registrado en distintos momentos de la historia, aunque muchos ya lo hayan olvidado. En 1889, los científicos se sorprendieron al descubrir una señal radiofónica que no venía de nuestro planeta y que parecía venir de un objeto que nos orbitaba. Luego vinieron por décadas testimonios de un extraño objeto oscuro que parecía dar vueltas al mundo. El último registro fue en diciembre de 1998. Un objeto espacial ampliamente discutido orbitaba la Tierra y causó un intenso debate entre la comunidad científica, los ufólogos y los usuarios de Internet. Las teorías de los antiguos astronautas dicen que tiene una antigüedad de 13.000 años orbitando la Tierra con una trayectoria casi polar. La última evidencia del satélite Caballero Negro se dio durante un ensamblaje de una estación espacial. Los astronautas vieron un ovni orbitando la Tierra. Tomaron fotografías que revelaban una nave aerodinámica con punta curvada. La NASA no se sabe si por error subió las fotos a su sitio en internet e impactaron a todo el mundo. Se veía claramente el misterioso objeto y esto causó revuelo, pero las autoridades retiraron las fotos casi de inmediato y dijeron que era desecho espacial. Algo enigmático es que el Apocalipsis de Baruch, que es un texto griego del siglo II a.C., describe justo un águila puntiaguda que abre sus alas al sol para recargarse de energía cada cierto tiempo, para luego seguir orbitando la Tierra. Y es que eso justo hacen los satélites, pues son capaces de abrir sus paneles solares como si fueran alas para dicho fin. Comenta si crees que el águila de la que hablaban hace más de 2000 años fuera el mismo satélite alienígena que hemos llamado el Caballero Negro y que supuestamente ha orbitado la Tierra durante 13.000 años. Inexplicable. Polares es una ciudad pequeña del Amazonas brasileño, donde en 1977 hubo una serie de ataques extraterrestres a pobladores que eran pescadores. Ahí, las historias de ovnis se venían suscitando desde hacía tiempo, pero ese año, los testigos y las víctimas de misteriosos ataques desde el cielo se multiplicaron. Fueron cientos que muchos no se conocían entre sí. Avistaban una serie de luces que aparecían en las noches y los atacaba con una luz, dejando lesiones en la piel. Algunos habitantes de esa isla de pescadores incluso quedaron ciegos. Muchos pobladores reportaban lesiones de quemaduras en varias partes del cuerpo y aseguraban que un rayo de luz proveniente de naves espaciales les había impactado. Al inicio los primeros fueron tachados de locos, pero luego los reportes fueron multiplicándose, causando conmoción. Una doctora reportó una nave del tamaño de un edificio de 15 pisos en forma elíptica que se movía como un cilindro. Paralizada de miedo, igual que decenas de personas, fue víctima de una sensación por quemadura en el brazo. Con el pasar de los días, los reportes aumentaron drásticamente. Hubo gente que por miedo se fue a vivir a otra parte. El gobierno pidió ayuda a la NASA, quien acudió, y se suscitó el despliegue militar más grande hasta esos días. La Fuerza Aérea Brasileña formó un equipo para lo que denominaron Operación Plató. Tenían un comando aéreo, radares y telescopios. Pasaron meses en que la presencia militar fue aumentando. Llevaban registros y hacían croquis de los ovnis que veían. Uno de los comandantes reveló poco después que vieron una misteriosa nave mayor. De ella salían naves menores que luego regresaban a la grande como si fuera una nave nodriza. Fue también el comandante Holanda quien rompió el silencio hablando de otro incidente. Presenció a 70 metros una nave que se posó en las aguas, luego se apagó y entonces apareció una nave aún mayor con forma de balón americano que sacaba una luz radiante. Cabe mencionar que el comandante Holanda se suicidó y se potenció el misterio. Luego de unos meses de investigación, todos recibieron la orden de abandonar la operación Plató militar abruptamente. Existen filmaciones, fotos y documentos que nunca han sido mostrados y fueron clasificados como alto secreto. Se cree
que un pequeño grupo de investigadores estadounidenses se quedó en secreto investigando y reportando a los Estados Unidos. El incidente sigue sin explicación hasta hoy. Gracias por comentar y compartir. Inexplicable. Un supuesto extraterrestre interrumpió la señal de televisión de un noticiero en Inglaterra el día 26 de noviembre de 1977, cuando una señal extraña interrumpió las noticias de la BBC y transmitió un mensaje a la humanidad. Como lo oyes, la señal de audio fue secuestrada. Hubo interferencia cuando el presentador daba las noticias. La voz robotizada decía llamarse Brilón, representante del Comando Galáctico Ashtar. Durante largos 5 minutos, el mensaje extraterrestre pidió a la gente ser responsable en el cuidado del planeta. Nos decía hermanos, con esa palabra se refería a nosotros. Hablaba de la paz en la tierra y la armonía para la humanidad. Se recuerdan mucho dos frases: todas las armas del mal deben de ser destruidas, los tiempos de guerra deben quedar en el pasado, y sean cuidadosos de los falsos profetas y guías en su mundo. Causó pánico el misterio. Nunca se demostró que alguien haya sido el autor de una farsa. La televisora jamás aclaró el hecho y dijo que se trató solamente de una falla técnica. Fuera del minuto, este es el video que ha sido reproducido ya miles de veces. This is the voice of Allah. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now to send this theme as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world, so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is your deliberate share in the Great Awakening as the planet passes into the new age of Aquarius. The new age can be a time of great peace and evolution. Your race, but only your rulers are made aware of the forces and can overshadow their judgment. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill.